muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este tercer webinar para directorios de fundaciones y corporaciones que estamos realizando como Corporación Simón de Cirene. El webinar de hoy se llama Un directorio al servicio de mi organización sin fines de lucro. ¿Cómo nombrarlo y asignarle roles? Porque realmente creemos que los directorios son fundamentales y vale la pena que dediquemos un tiempo y nos detengamos a analizar cómo podemos tener un directorio que realmente nos aporte a nuestras organizaciones. Agradecemos la convocatoria, somos casi 300 inscritos que se nos irán sumando de a poco hoy. Y contarles que hoy nos acompaña Alejandra Canessa, que le pido que encienda su camarita. ¿Estás ahí, Ale? Muy bien. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Simón de Cirene. José Miguel Verguño, que es presidente de Fundación Emplea, que trabaja la inclusión laboral para personas que están fuera del mercado laboral, ya sea por falta de red o por falta de calificación. Y Juan Pablo Wilhelmi, abogado socio del estudio Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, que ya es tercer webinar que está con nosotros, así que muy generoso en compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Alejandra y José Miguel nos hablarán desde su propia experiencia, nos van a transmitir sus aprendizajes, sus datos, ¿cierto? Sus consejos, sus buenas prácticas, los que han ido aprendiendo en estos años. Para terminar con Juan Pablo, que nos dará la perspectiva legal, que acompaña justamente el nombramiento y asignación de roles dentro de los directorios. Yo lo iré acompañando a lo largo de este webinar, y en la primera parte nos enfocaremos en las charlas que tienen los panelistas para nosotros, para ya en una segunda parte poder responder las preguntas que ustedes tengan. Lo que les quiero pedir es que las preguntas, en lo posible, las hagan a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de su pantalla, porque por ahí las podemos ir clasificando de manera más fácil para nosotros. Yo sé que el tiempo no es extenso, este webinar dura 1 hora, vamos a terminar a las 6 de la tarde, por lo tanto las preguntas que no alcancemos a responder las vamos a enviar en un documento vía correo electrónico algunos días después de terminado este webinar. Así que les agradezco a todos su participación y le doy la bienvenida primero a Alejandra Canessa. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Romy. Gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, esta tarde la verdad que lo que yo quiero compartir con ustedes en este panel es desde mi experiencia como directora ejecutiva, pero también desde la experiencia que tenemos en Simón de Cirene, que llevamos ya casi 25 años acompañando a distintas fundaciones y corporaciones a apoyar a sus directorios, cómo formarlos, a ver si les podemos dar algunos tips y algunas ideas desde nuestra experiencia, como decía la Romy. Primero de todas maneras, quiero enfocar en un punto. ¿Por qué nosotros creemos que la estructura es importante? La verdad que una estructura organizacional es importante para nuestras organizaciones, básicamente porque nos ayuda a cumplir nuestra misión, nos ayuda a cumplir nuestros propósitos. Una estructura nos da claridad, ¿no es cierto? Nos ayuda a limitar todo lo que son los planteamientos, el cumplimiento de metas, ¿ya? Es fundamental entonces, en especial en este mundo que tenemos dificultades adicionales al mundo comercial, una estructura fuerte, sostenible, que nos ayude con estas dificultades del día a día, que ustedes las conocen igual que yo, la falta de fondos, la motivación del equipo, la sostenibilidad de mi proyecto y las inmensas necesidades que tienen nuestros beneficiarios. Bueno, nosotros creemos que esta estructura organizacional básica también debe aplicarse de alguna manera y con un contexto especial en los gobiernos corporativos de nuestras fundaciones, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hoy día tengo una estructura para mi organización básica, para mi organización del día a día, me refiero cuando hablo de organización básica, que está en el día a día en contacto con el beneficiario, pensando en el corto plazo, es muy interesante también poder contar con una estructura en mi directorio que me pueda apoyar de la misma manera pensando en el bosque, no en los árboles, en el mediano y en el largo plazo,
pero entendiendo concretamente lo que yo estoy haciendo, poniéndose en los pies de mis beneficiarios. Para eso, nosotros creemos que el directorio obviamente tiene que dar los grandes lineamientos, preocuparse, ¿no es cierto?, de velar por cumplir la misión, pero también tiene que tener 5 condiciones necesarias que son muy relevantes. La primera, y es obvia, que los directores estén muy comprometidos con la misión, ¿no es cierto? Tienen que estar enamorados de mi proyecto. La segunda es que tengan un compromiso por un periodo de tiempo. Ojalá poner en los estatutos, ¿no es cierto?, que el director dure una cierta cantidad de tiempo. La tercera, y esta es súper importante, que también tengan una disponibilidad de tiempo especial que sea más allá de solo asistir a las reuniones periódicas de directorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente puedan contestar un llamado o leer algún documento, estar pensando un poco en la fundación a la cual pertenecen como directores. También creemos que los directorios ojalá no lleguen a un número mayor de 5 o 7 personas, que sean impares, pero ¿por qué no más de 5 o 7? Porque las reuniones de directorio, y ahí me imagino que José Miguel se va a tener más en eso, tienen que ser reuniones profundas, donde la conversación sea una conversación bien crítica, y cuando los directorios son unas masas muy grandes, es difícil que eso pase. Y la quinta condición, que nosotros creemos que es muy, muy importante, es que los directores de organizaciones sociales, nuestros directores, tienen que ser directores para, no directores por. ¿Qué significa esto? Que cuando yo invito a alguna persona a ser director de mi organización, lo estoy invitando para que me aporte en alguna tarea, para que me ayude con algo, no porque tiene un gran cargo, un gran currículum, en fin. Yo siempre digo, la verdad que los grandes vivos no nos sirven mucho en este mundo, porque tienen poco tiempo. En ese sentido, no nos sirven tanto convocar a grandes personalidades que, como les decía antes, no me van a poder contestar el teléfono si estoy muy complicada con algún consejo. Necesito a alguien más bien cercano, que entienda que tenga las competencias necesarias de todas maneras para poder aportarme, pero que confíe y que esté profundamente enamorado de mis beneficiarios y de la misión y del proyecto que yo quiero desarrollar. Entonces, una cosa que es fundamental para que tengan claro el que los estoy convocando para el para, ser súper claros cuando los estoy llamando. Tengo que sentarme, conversar muy claro con él o ella y decirle, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un directorio TASER. Esta es otra sigla de Simón de Sirene que la usamos para que no se nos olvide. ¿Qué es un directorio TASER? Un directorio TASER creemos que es un directorio que le da equilibrio a muchos roles. Significa que hay un director que es la T, porque es técnico, porque ese director técnico entiende más de la parte técnica a la cual me dedico en la fundación, conoce bien de mi beneficiario, de los servicios que yo entrego, en fin. Otro, que es la A, tiene experiencia o conocimientos en administración, entonces puede apoyar más al área de gestión. Otro es la C, de convocatoria. Necesitamos convocar a la sociedad, hacer en fin. Otro, que es la E, esto es súper relevante, la evaluación. Y ojalá todos los directores alguna vez pasen por ser directores de evaluación y se involucren mucho evaluando y viendo si realmente los programas que estoy ejecutando tienen el impacto que estamos pensando. Y finalmente la R, de TASER, que termina en R, es un director que se preocupa del mundo de las relaciones públicas, que genera las alianzas, ¿no es cierto?, que convoca a la sociedad, que difunde la misión, no necesariamente él, pero que apoya en esto. Es súper importante, aquí estoy hablando de roles asociados a largo plazo, no que se inmiscuyan en el día a día, ¿ya? Porque ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema después de desorden complicado conmigo, con el director ejecutivo y con todo el equipo que trabaja, ¿ya? ¿Qué gano y qué beneficios tiene una organización con un directorio TASER? Básicamente, principalmente dos.
El primero es que me quedo un directorio bien equilibrado, con distintas competencias, ¿cierto? Con distintos apoyos. Y lo segundo es que convierto al directorio en un espejo de las áreas operativas de mi organización. Entonces queda muy preparado para apoyarme. Y eso es súper interesante. Ahora, para que no me rete José Miguel, que viene después que yo. A los directores especialmente sí, hay que darles trabajo, hay que darles pega, y es importante que así sea para que me aporten y me ayuden. Desde los dolores que yo recibo y que uno tiene como director ejecutivo, es que cuando trabajamos del mes entero, a veces hasta 2 semanas, preparando un directorio, una presentación, y uno dice, churra, tengo que estar haciendo la presentación en vez de estar viendo quizá el contacto con el beneficiario. Bueno, quizá 2 semanas es un exceso, pero tengo que tener buenos sistemas de información, porque también hay que entender que los directores no están en el día a día. Por lo tanto, si quiero pedirles que se involucren, si quiero pedirles que realmente me den cosas atingentes, tengo que entregarles buena información. En ese caso, les recomiendo tener un sistema de información permanente, claro, simple, que hable de la organización. Que la organización, además, por ejemplo, de los directorios, sea algo muy concreto, que esté muy coordinado, que a principio de año agenden todos los directorios, que les pongan temas. Ojalá, por ejemplo, mandarles antes de la reunión un temario para que se preparen. Y de esa manera no nos vamos a quejar y vamos a poder empatizar con aquellos que efectivamente no están en el día a día. O nos vamos a poder quejar si es que no nos aportan lo suficiente cuando les entregamos toda la información que sí se necesita. ¿Ya? Bueno, y el último puntito que quiero como tocar respecto a un tipo de director, que a veces es director y a veces no, es el alma mater. ¿Quién es el alma mater? El alma mater es el fundador, ¿no es cierto? Es el alma de la organización social, quien pensó, en este caso Simón de Sirene, hace 25 años. Muchas veces este alma mater es una moneda de 2 caras, porque tiene como ventaja este motor, esta alma, esta épica que le impregna a la organización. Pero cuando se mete mucho, cuando no delega, se convierte en una desventaja. Se convierte también en una desventaja cuando no tiene un rol claro en la organización, desordena. Y lo peor es cuando realmente la personaliza. Debe estar escuchándonos Juan Francisco Lecaro, que es mi alma mater. Pero a mí me enorgullece que Simón de Sirene se llama Simón de Sirene, no se llama Juan Francisco Lecaro. Y eso es muy importante para la sustentabilidad de nuestro proyecto. No puede personalizarlo en el tiempo. En ese sentido, nosotros creemos que uno puede pensar en una curva de involucramiento del alma mater de acuerdo al ciclo de vida de la organización. Cuando parte la organización, el alma mater tiene que estar de todas maneras muy involucrado. Cuando va avanzando el tiempo, tiene que empezar a delegar. Y cuando ya la organización está madura, tiene que empezar a pensar quién lo reemplaza en ciertos roles. Y ese reemplazo no quiere decir que se va a ir de la organización, sino que toma otros roles, como por ejemplo, pues quedarse solo en el directorio, como past president, o con un consejero tomando algunas cosas específicas. En ningún caso tiene que desaparecer porque se lo necesita. La dualidad Sancho Panza Quijote que necesitamos en las organizaciones es fundamental. Siempre tiene que estar. Yo necesito a mi Quijote, necesito a Juan Francisco Lecaro, pero soy yo el Sancho, que baja cada una de estas ideas locas a la planificación, al día a día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu testimonio, y quisiera darle la palabra ahora a José Miguel. Hola, bueno, como decía la Romina al principio, yo he sido
parte del directorio de la Fundación Emplea, que es una de las fundaciones que está dentro del Hogar de Cristo, en el marco del Hogar de Cristo, que nos dedicamos a promover que gente que tiene menos oportunidad en el mercado del trabajo se pueda integrar. Y también participo en otra fundación que se llama la Fundación Alma, que es una fundación que se dedica a promover la lectura temprana para que los papás o las mamás le enseñen a leer a los hijos. O sea, le digo que son distintas experiencias en directorio, y lo que quiero comentar más bien es desde el lado más práctico, quizás como algunas como cosas más positivas y algunos más desafíos del directorio. Primero, que el directorio, para que un directorio desde mi perspectiva funcione bien, hay que pensar que un directorio es un espacio de discusión, de proponer, de ver para dónde llevar la fundación, y eso se gana discusión cuando existe diversidad, distintas perspectivas, el directorio aporta contexto, ¿sí? Entonces, eso tiene hartas ventajas. Ahora, la discusión también hace un poquito sufrir a los directores ejecutivos, que vienen con su agenda, con sus temas, ¿sí? Y vienen directores con ganas de hablar, de opinar, de cuestionar, ¿sí? Y uno dice, es que en el directorio anterior se supone que habíamos cortado un queque y pasa un mes y ahora vienen con otra idea. Bueno, parte de lo complejo de la discusión, que tiene hartas cosas buenas, la perspectiva, qué sé yo, es que hay que gestionarla, hay que canalizarla hacia el propósito de la fundación. La gracia del directorio es que juntos valen más que por separado, ¿sí? Entonces hay que juntarlos y conducirlos. Eso es parte de la pega no declarada de los directores ejecutivos que tienen que administrar a su directorio, ¿ya? Ahora, la gracia de esa discusión es que exista diversidad, existan puntos de vista, y tiene que ser un grupo que enriquezca esa discusión. Cuando ustedes inviten a alguien al directorio, digan, el dedicarle un par de horas al mes en una reunión de directorio, ¿cuánto va a enriquecer mi propósito o la causa que está buscando esta fundación? Entonces, uno tiene que buscar, como se diría en el fútbol, buenos refuerzos, ¿sí? Y no todos jugamos de lateral izquierdo, necesitamos gente de otras habilidades, de otras experiencias, de otras perspectivas, ¿sí? Eso creo que es particularmente importante para quien es el alma mater o el fundador, ¿sí? Porque que vengan otros a opinar de mi criatura tiende a generar algún roce. Entonces, si yo voy a invitar a alguien es porque tengo disposición a escuchar, ¿sí? No necesariamente hacerle caso, ¿sí? Pero al menos decir, ¿sabes qué? Te escucho y eres parte de lo que podamos hacer, ¿sí? Invitar a alguien y después no escucharlo es un contrasentido. Pero si se fijan, el directorio genera cierta tensión, y para las organizaciones es súper bueno que el directorio genere tensión. La tensión moviliza, la tensión genera energía, la tensión permite removerse un poquito, de repente uno se queda pegado, el mundo sigue dando vueltas, ¿ya? Ahora, ¿cómo, desde mi perspectiva, elegir a un director? Elijan directores, primero, que tengan alguna cercanía con la causa, con el propósito que ustedes estén promoviendo, ¿sí? Lo segundo es que al director se le invita como voluntario normalmente, pero una vez que acepta, es una responsabilidad hecha y derecha. Es decir, ahí se le acaba lo voluntario y se convierte en disciplina. O sea, yo soy voluntario hasta que digo UPA, y de ahí para adelante me tengo que adherir a la disciplina del directorio. Y esa disciplina es regularidad en la participación, un rol activo, leer los documentos, estudiar lo que hay que estudiar y comprometerse a cumplir, a contestar el teléfono cuando sea necesario, a aportar algunas de las letras que decía la Alejandra hace un rato, ¿sí? Si tengo un rol más de administración, bueno, me encargo de aportar cada vez que me sea solicitado, o de tensionar en algún directorio si considero que ese ámbito puede hacerse mejor. Entonces, tiene que estar un perfil determinado en función de lo que se necesite. Si somos 2, 3, 4 personas que nos parecemos de alguna manera porque estamos ligados a la causa, bueno, ¿quién nos viene a reforzar? ¿Quién nos viene a chasconear un poco la fundación para que aporte otra perspectiva? En Emplea hemos tratado de hacer eso. Entonces, cuando hacemos renovación de directores, que entre paréntesis también nos ayuda mucho que tienen periodos definidos, si yo invito a alguien, o el Hogar de Cristo nos invita a nosotros, que somos directores, por un periodo. A mí me invitaron para ser presidente de la fundación 4 años y se me acaba como en 20 días más, ¿sí? Y listo, a la casa y viene otro presidente. Entonces, desde el principio, yo sabía que este yogur tenía 4 años y se vencía. Cuando nombramos directores, el yogur tiene 2 años. Y en esos 2 años, el compromiso de las partes es ponerle todo el pino necesario, trabajar a concho, aportar a la causa, ¿sí? Pero también tienen 2 años y después se resuelve. Entonces, eso significa que en los últimos años hemos ido renovando directores. Algunos cumplen su periodo,
y por distintas razones, algunos continúan, otros dejan, y vamos incorporando. Y la discusión que intentamos tener es qué tenemos en el directorio, qué experiencias, qué capacidades, y qué es lo que nos gustaría tener. Entonces, en el directorio hay personas que tienen experiencia en la academia, hay gente que tiene experiencia en las empresas, experiencia en políticas públicas. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos o qué enriquece la discusión? ¿Cuál es la pieza que nos falta? ¿Sí? Y no tanto alguien demasiado cercano. De hecho, a varios de los directores los he conocido en la fundación. Ahora uno hace el pololeo previo, la cercanía, contarles, ver si tienen fit, si enganchan con la causa, porque mientras más, digamos, enganche tienen con la causa, el compromiso es mucho más de fondo. Ahora, yo creo que una buena práctica siempre cuando uno invita es decir, mira, te invito y esta es toda la letra chica, es decir, contar, los directores son una vez al mes, te vamos a estar llamando para otras cosas. A mí me pasa que después del directorio, cuando un director no viene, lo llamo y le digo, ¿qué pasó? Que no viniste. O sea, parte del compromiso es estar. Cuando alguno de los directores, en el fondo, en alguna reunión empieza como a salirse de los temas, de alguna manera uno tiene que ayudar a conducir, es parte del rol como del presidente de la fundación, ser como medio partner del director ejecutivo cuando sirva y medio contraparte duro cuando se necesite. Entonces uno tiene que ir cambiándose de equipo, ser un poquito amarillo si se quiere, pero ayuda en el fondo a conducir el directorio, a apretar al director que no está actuando con disciplina, ¿sí? O a veces uno llama al director y le dice, oye, pero ¿sabes qué? Necesito más compromiso, más dedicación. ¿Qué sé? A mí me gusta también que los directores de repente hagan un poco de voluntariado como del piso a la planta, así como cuando uno camina en su pega y va a ver cómo es realmente la operación. A veces pasa que las fundaciones, los directorios, y pasa en distintas organizaciones, vivimos un poquito en otro planeta. Así como que uno conoce poco lo que pasa, y lo peor es cuando uno tiene unos opinólogos en que uno dice, ¿sabes qué? Están hablando de algo tan distinto a mi realidad que ya no me aporta, y el directorio es para aportar. ¿Sí? El directorio no es de adorno. Si tienen directores de adorno, son menos cachos los adornos. ¿Eh? A mí me gustan los directores que hacen la pega. Ahora, que desde mi perspectiva, un buen desempeño de un director es que tengan alta participación. O sea, que participen en todas las reuniones, que contesten todos los llamados, que se lean todos los documentos. Lo segundo es la disciplina en el rol. Un director no es un administrador. Un director controla, aporta visión, aporta contexto, apoya de ser necesario, exige, ¿sí? Pero no coadministra. Y es importante que uno, en las organizaciones, es bueno que cada uno asuma bien con disciplina el rol. La otra cosa es que de verdad tenga compromiso con la causa, le guste la causa por la que la fundación se está moviendo, que tenga disposición a aportar. Acuérdense que los directores tienen que aportar tiempo, conocimiento, experiencia, a veces algunos aportan redes, a veces aportan plata, ¿sí? Entonces, al final uno tiene que decir, bueno, esta persona que está en la fundación por un periodo, 2, 3 años, el periodo que cada uno le parezca razonable, ¿qué le va a aportar a la fundación? Pero si no aporta en alguna de estas características, en el fondo lo que hace es más bien impide el trabajo. Así que yo creo que el trabajo de director es un trabajo súper entretenido, ¿sí? He sido, como saben, director de un par de fundaciones y yo encuentro que es súper atractivo. Lo que pasa es que como todas las cosas que son atractivas, es atractivo ir al directorio, pero después uno tiene que dedicarse a trabajar. Entonces, acuérdense que yo trato de decirle a otros directores que invito, es que lo voluntario se termina cuando me dicen que sí. De ahí para adelante, compadre, a trabajar. Y el trabajo no es voluntario, ¿sí? El trabajo requiere dedicación, disciplina, y nos vamos a pegar un par de raspacachos de ser necesario mutuamente por una buena causa, que es la causa de la fundación. Eso, Romina. Muchas gracias, José Miguel. Y ahora le damos la palabra a Juan Pablo. Bien, pues muchas gracias, Romina. Gracias por la invitación nuevamente. Vamos a contextualizar un poco el marco legal en el cual se produce generalmente el nombramiento de los directores y la posible remoción o reemplazo en caso que las cosas no funcionen bien, ¿cierto? Entonces, partamos por hacer un recuento de los órganos primero. La organización sin fin de lucro generalmente consta de una asamblea general y de un directorio como órganos principales.
La Asamblea General de Socios es el órgano supremo, dentro de cuyas funciones se encuentra precisamente la elección del directorio. El directorio, en cambio, es un órgano de administración. A diferencia de la Asamblea, que no lo es, el órgano de administración por antonomasia es el directorio, quien ejerce sus facultades de administración generalmente a través de terceros y principalmente a través del directorio ejecutivo. Esa es, en síntesis, la orgánica básica de cualquier organización sin fin de lucro. Ahora, dentro de las facultades que le corresponden al directorio, decíamos que la principal es la administración. Y esa administración puede ser llevada a cabo por personas elegidas, como decíamos, por la Asamblea General. Y aquí nos encontramos con regulación en general muy pobre de la ley, de forma tal que cobra una importancia muy importante en lo que se diga y lo que se regule en el estatuto. La ley se limita a decirnos de que en cuanto a composición, deberá tener a lo menos 3 miembros y podrán durar a lo más 5 años. Dentro de ese marco que es muy general, le corresponde al estatuto, entonces, y a quien lo redacte y lo vaya desarrollando, el rol de prever qué es lo que puede ocurrir al momento en que este directorio entre en funcionamiento. Como decía José Miguel, en cuanto al periodo, lo primero es recomendar que los periodos sean más bien breves. Directorios que duran 5 años es algo que se ve muy excepcionalmente, de forma tal que lo recomendable es tener periodos acotados, 2, 3 años, con o sin renovación. Eso va a quedar entregado a la decisión de quien formule el estatuto, pero es recomendable un periodo acotado, pero en todo caso suficiente para que el director se haga cargo de la función. Hay un periodo inicial dentro de todo director de inducción, de conocimiento del cargo, de forma tal que los directores que duran, por ejemplo, 1 año, no alcanzan muchas veces a empoderarse del rol que les corresponde y porque se requiere un periodo de aprendizaje. En cuanto a la renovación, bueno, eso va a estar dado en función del estatuto, si es que son renovables o no automáticamente. Es una cuestión que se puede determinar y va muy relacionada con el tema del periodo. El estatuto puede contener causales de remoción o de reemplazo de los directores. Y aquí es bien importante el rol que juegan tanto el presidente como el director ejecutivo. El presidente tiene que de alguna forma ir mirando cómo funciona su directorio. Y el director ejecutivo en ese sentido tiene que entregarle también información al presidente en cuanto a cuál es el grado de involucramiento que están teniendo. Entonces, tanto el presidente como el director ejecutivo les corresponde ahí un rol de supervisión de cómo está funcionando el directorio y cuál es el grado de compromiso y dedicación que están poniendo los directores, para ver si es que caen o no en alguna causal de remoción o de reemplazo. Esas causales es bueno que estén en el estatuto y es bueno que sean objetivas. Por ejemplo, una causal que nosotros recomendamos incorporar es el hecho de no participar en las sesiones de directorio por un periodo de X tiempo, por ejemplo 6 meses. Si un director no asiste a las sesiones de directorio por un periodo, entonces incurre en una causal de remoción objetiva, transcurso del plazo. Y por consiguiente, a partir de ese momento, el directorio le puede designar un reemplazante o bien la asamblea puede revocar al directorio completo para designar uno nuevo. Quizás valga la pena detenerse brevemente en este punto. Hay 2 formas a través de las cuales se puede designar a un director que ha dejado de serlo, ya sea por renuncia, ya sea por remoción, ya sea por incurrir en alguna causal de reemplazo. Y es que el propio directorio le puede designar un reemplazante y en ese caso el directorio conformado de esa manera va a durar hasta la próxima Asamblea General ordinaria o una asamblea extraordinaria convocada generalmente por el presidente puede revocar al directorio completo y puede proceder a la designación de un nuevo directorio completo. Esas son las 2 formas típicas, pero bien interesante que el propio directorio se puede auto-renovar, por decirlo de alguna manera, en caso de que alguno de ellos
caiga en una causal de reemplazo, de remoción o simplemente renuncie. Entonces vemos que tanto el presidente como el director ejecutivo juegan un rol importante mientras sesiona, mientras dura un directorio. No es cosa de que un directorio elegido necesariamente tiene que durar el periodo completo y tenemos que esperar el transcurso de los 3 años hasta poder hacer algo. No, se pueden hacer cuestiones intermedias y en ese sentido es bien importante si es que el estatuto considera o no estas causales de remoción o reemplazo que permiten al presidente actuar muchas veces a instancias o a consejos de los demás directores o del director ejecutivo. Ahora, es bien importante tener en cuenta algunas cuestiones formales también. El directorio requiere un quórum para sesionar, de forma tal que si sus directores no están comprometidos, no están asistiendo, no están participando bien, podemos poner incluso en riesgo el propio funcionamiento del directorio. Por norma general, el directorio sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes. Si es que alguna de esas circunstancias no se da por inasistencia, por falta de participación o de compromiso, entonces se ve afectado el funcionamiento propio del directorio. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ese directorio va a sesionar inválidamente o va a adoptar acuerdos inválidamente. De forma tal de que es importante tener en consideración que el directorio esté comprometido como mínimo para conformar la sesión con los miembros que se requiere para tener quórum suficiente. Otra cuestión importante a tener en consideración, y con esto conecto un poco con el webinar pasado, y es que la responsabilidad de los directores es solidaria. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el directorio, si es que incurre en algún tipo de responsabilidad y está más expuesto a incurrir en responsabilidad un directorio cuyos miembros no están funcionando, no están aportando como corresponde, entonces, al ser la responsabilidad de los directores solidaria, cualquiera de ellos debe responder por el total de lo indemnizable o de indemnización o de la multa que corresponda pagar, y luego podrá exigirse en contra de cada uno de los directores para que se le restituya lo pagado por todos. Pero la solidaridad implica que uno debe pagar por todos, y posiblemente sea el más diligente, ¿no es cierto? Entonces puede ser injusto para los directores diligentes tener otros directores, en cambio, que con su falta de compromiso, con su falta de aporte, pueden poner en riesgo la responsabilidad del directorio completa, ¿no es cierto? Sumado a lo que decíamos en cuanto al tema de la solidaridad. Nuestra recomendación en cuanto a cómo conformar un buen directorio está muy en línea con lo que decían Alejandra y José Miguel, en el sentido de que hay un periodo de inducción, de reclutamiento que es muy importante, y ahí es importante que se le den todas las reglas claras de forma tal que el director, una vez que asume, pueda tener absoluto conocimiento de cuáles son las reglas del juego bajo las cuales le corresponde desempeñarse como director. Entonces, ese periodo de inducción previo, de conocimiento, de reclutamiento, es muy importante. La capacitación también es un aspecto relevante, pero al menos en nuestra experiencia en las organizaciones sin fin de lucro, es inusual que se produzca o se da, pero de una forma muy imperfecta, con lo cual cobra mayor importancia todavía el proceso previo de reclutamiento e inducción. ¿Hay sistemas de evaluación de directores? Sí, muchos estatutos, de hecho, de organizaciones sin fin de lucro también lo contemplan, pero nuevamente aquí nos encontramos con una leve falta de realismo de parte de los redactores de los estatutos, que a veces hacen cosas muy sofisticadas en cuanto a criterios de evaluación y que son difíciles de llevar a la práctica, porque implican una tensión más allá de lo que es recomendable. José Miguel decía muy bien que un grado de tensión es sano, pero la tensión que provocan algunos procesos de evaluación suelen ser muchas veces incluso perjudiciales para la propia organización. Así es que nuevamente cobra mayor valor la primera etapa de inducción y reclutamiento.
todo esto nos lleva a que es necesario tener directores bien comprometidos y que sepan exactamente cuál es su rol y cuáles son sus responsabilidades. En cuanto a los roles dentro de la organización y del directorio, y con esto termino, legalmente y estatutariamente no corresponde darle roles, asignarle roles a los directores. Los directores son todos iguales en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio que funcionalmente, una vez que el directorio ya está conformado, dentro del directorio se designe o se le dé alguna preponderancia específica a unos u otros en función de sus características personales, de sus talentos, de su trayectoria, en fin. Lo que sí se puede establecer a nivel de estatuto y que funciona son comités de directores, donde ciertos comités se dedican a una cuestión específica, muchas veces en conjunto con personas de la administración de la organización. Eso sí funciona y esos comités generalmente reportan al directorio. Entonces, funcionalmente, no corresponde darle un rol estatutariamente al menos a cada director. Eso va a venir determinado por el funcionamiento del directorio una vez que está conformado, y estructuralmente puede haber o no comités que se dediquen a funciones específicas, y eso ocurre generalmente en aquellos directorios de organizaciones medianas y grandes. Ese es, en términos muy generales, el tema de la designación, del reemplazo, de la remoción, de cómo funciona en los miembros del directorio en cuanto a sus periodos y en cuanto a la posibilidad de reemplazo. Muchas gracias, Juan Pablo. Y quiero partir con una pregunta para Alejandra. Nos han llegado muchas preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, porque Verónica nos cuenta que para ella ha sido muy difícil lograr el compromiso de los directores. Dice que trabaja en una organización de salud y le ha costado mucho tener personas realmente involucradas y no sabe cómo solucionarlo. Entonces, un poco la pregunta para Ale es: ¿cómo logramos enamorar a estos directores y comprometerlos con nuestra causa? Mira, yo creo que todas las fundaciones y las organizaciones sin fines de lucro partieron un poco con voluntarios. Nosotros apelamos mucho al contar, al enamorar con el sueño, con gente más cercana. Y bueno, si esa gente que quizá hoy día no está funcionando en tu directorio, yo de todas maneras tendría una conversación franca y firme, como las que decía José Miguel que tenía con su equipo, y después buscaría cercanos que se aproximen mucho al proyecto que quieran tener, porque efectivamente los directores no son remunerados y por ley no son remunerados. Entonces, pero hoy día hay un montón de gente que sí está muy entusiasmada con aportar de otra forma al desarrollo de la sociedad civil. Entonces creo que la conversa es fundamental, y después empezar a buscar con voluntarios, con gente cercana, pero en ningún caso dejarlo tal cual así, no, en ningún caso. Muchas gracias, Ale. Por otro lado, Juan Pablo, y quisiera que me complemente José Miguel, porque Javiera cuenta que ella es fundadora de una organización bastante nueva y tiene por ahora un directorio que es de papel, ¿ya? Pero les gustaría, ya a partir de este otro año, que sea un directorio que funcione bien. Y ella dice que no sabe si mantenerse como presidenta del directorio o pasar a ser directora ejecutiva de la organización. Y pregunta también si puede mantenerse en ambos roles, que además es una pregunta que ha aparecido en otras oportunidades. ¿Qué le podríamos decir, Juan Pablo, a ella? A ver, el directorio ojalá que deje de ser de papel lo más pronto posible. El directorio tiene que cumplir su rol de tal, es decir, es el órgano central de la administración, y junto con el directorio ejecutivo, que debe seguir los lineamientos del directorio, son el eje central. Un directorio ejecutivo
sin un directorio que lo guíe, es difícil que funcione como corresponde, de forma tal que el directorio tiene un rol esencial dentro de la organización, y el hecho de que sea de papel es claramente juega en contra, hay una merma para el funcionamiento de la organización como tal. Así es que la recomendación sería de que ese directorio asuma el rol que le corresponde, y si las personas que habían sido designadas, bueno, por alguna u otra razón no pueden desempeñar ese papel, entonces correspondería quizás buscar algunas personas que las puedan reemplazar, pero ojalá que ese directorio comience a funcionar. Luego, la dualidad de roles que mencionaban es inconveniente. O sea, se puede mantener durante un tiempo, generalmente al inicio de la organización, el rol de director y de director ejecutivo, o incluso el rol de presidente y de director ejecutivo, pero el director ejecutivo tiene que ser independiente. Hay una de las facetas que le corresponde al directorio es un rol de supervisión, de control, respecto de las funciones del director ejecutivo y en general de las personas que se desempeñan en la organización. Y ese rol de supervisión y control naturalmente que no se ejerce bien cuando hay coincidencia de las personas en los cargos. Lo normal y lo recomendable es que se supere esa etapa donde las personas coinciden en los cargos y el directorio sea distinto del director ejecutivo, justamente para que se pueda producir esa dinámica de funciones que es un poco distinta del órgano respecto del director ejecutivo, y también de la supervisión y control que le corresponde, que naturalmente donde no pueden coincidir las mismas personas. José Miguel, ¿quieres complementar algo a esta respuesta? Bueno, yo creo que es una súper buena pregunta, porque es lo típico dilema de que hay que elegir en la vida, no se puede hacer de todo, y elegir duele, porque uno deja. El rol de director, sobre todo de presidente, y el de director ejecutivo, son dos formas de jugar el juego, y uno probablemente ahí la pregunta es ¿qué rol prefieres tener? Yo creo que como decía Juan Pablo, quizás hay un tiempo mientras se va armando, pero en no mucho tiempo tienen que elegir el rol que quieren jugar en la fundación. Pero es complejo jugar los dos roles, porque la gracia de ser contraparte es que tienes un otro que te marca los puntos, que te hace algún punto de vista distinto, que te exige, que te controla, ¿sí? Y esa es la gracia de que estas organizaciones tengan un directorio y un director ejecutivo y una administración propia. Son los balances que necesitan las organizaciones. Hay que elegir, yo creo, elegir uno de los dos caminos, a pesar de que probablemente es medio complejo para muchos elegir, porque uno quiere ser de todo un poco. José Miguel, y aprovechando para hacerte una pregunta a ti. Para ti, ¿el alma mater debiera ser o no parte del directorio? ¿Tendría que ser un miembro más del directorio o algún rol en particular dentro de este órgano? O sea, a mí me gusta el concepto de tener el alma mater en el directorio, porque le da la mística, o le da como la mirada del sueño. En el fondo, el alma mater es el emprendedor, el que tuvo una idea y la empuja. Entonces, el alma mater, como todas las cosas buenas y cosas malas, pero de las buenas que tiene, es que es un motor, es alguien que infunde energía y motivación en estas causas, que dicho sea de paso, uno pasa por hartos momentos difíciles, que hay poca plata, que hay dificultad, que las cosas no resultan, ¿para qué decir si uno se interactúa con el Estado? Es decir, pero hay alguien que tiene como una energía especial. Ahora, lo que pasa es que el alma mater, como buen alma mater, quiere hacer de todo un poco, a propósito de la pregunta anterior, ¿sí? Entonces hay que canalizarlo, hay que ayudarlo a que elija un rol, y que no puede hacer de todo, y que en el fondo, lo que quizás más hay que ayudar al alma mater es que en el fondo no se convierta en el cuello de botella del crecimiento de su propia, de su propia causa, ¿sí? Como todos limitamos la capacidad de crecimiento en la medida que no se genera más organización. Así que a mí me gusta más bien tener en el directorio. En el caso de Emplea, el alma mater en el fondo es el hogar de Cristo,
y lo que nosotros hacemos es que yo le trato de dedicar algo de tiempo a la conexión con el hogar para saber en qué está el hogar y que eso se difunda entre el directorio. Invitamos a miembros del hogar a hablar con nosotros, que es una manera, digamos, ahí el alma mater no es una persona, sino que es una causa más macro, pero tratamos de tenerlo muy presente porque eso le da sentido. Muchas gracias. Ale, te queríamos hacer una pregunta a ti, que pregunta Gonzalo, y dice, ¿en qué se diferencia el rol del presidente al rol del director ejecutivo? Es un poco lo que estaban hablando recién, ¿no? El presidente es el presidente del directorio, por lo tanto, su rol está en mirar el bosque, en el directorio. El directorio ejecutivo está en el corto plazo, está en la gestión diaria, está en la planificación. Como dijo José Miguel recién, son roles diferentes y es importante que así sea para que además el fondo no sea un juez y parte. Gracias, Ale. Y acá hay una pregunta para Juan Pablo. Juan Pablo, me preguntan acá la diferencia entre directores de fundaciones y de corporaciones. Y también si podías aclarar esta figura de la asamblea. ¿Cuál es la diferencia de una asamblea, si es que existe o no, en las fundaciones y en las corporaciones, por igual? La verdad es que no hay mucha diferencia. Fundaciones y corporaciones se rigen en general por normativas comunes y los estatutos generalmente son muy coincidentes en la regulación de lo que es la asamblea y en la regulación del directorio. No hay mucha diferencia en torno a cuáles son las regulaciones, las responsabilidades, la forma en que operan, la forma de elegirlo, de removerlo, en fin. Ahí no hay diferencia y no corresponde tampoco hacerla legalmente. La Asamblea General, que lo que ocurre en el directorio tampoco la hay generalmente. En una y otra se puede, tanto en las asociaciones, corporaciones, como en las fundaciones, se puede regular con cierto nivel de libertad algunos aspectos, ¿eh? Si bien se tiene que cumplir naturalmente el estándar legal, o de lo contrario van a ser rechazadas en el proceso de revisión. Me estoy hablando del estatuto. Pero en uno y otro caso, la Asamblea General es el órgano supremo de la organización y le corresponde, por tanto, velar por la integridad y por el cumplimiento de la misión y, entre otras cosas, como decíamos, también designar a los miembros del directorio. Pero no hay grandes diferencias, como les decía, ni en uno ni en otro órgano en cuanto a la conformación del rol que le corresponde en las fundaciones y en las asociaciones. Muchas gracias, Juan Pablo. Y preguntan también si el estatuto se puede modificar y cómo se puede hacer. Sí, por supuesto que se puede modificar y la modificación del estatuto es una de las funciones justamente de la Asamblea General. Generalmente el análisis de la necesidad de modificar el estatuto se da a nivel del directorio y el directorio propone la citación de Asamblea General para efectos de llevar a cabo la modificación. Pero el órgano que tiene que definir si es que se da esa modificación de estatuto no es el directorio, sino que es la asamblea convocada por el directorio generalmente o directamente por el presidente. Entonces sí, un estatuto que no contempla ciertas reglas que son necesarias o que quedó un poco desactualizado o que requiere alguna modificación, naturalmente que es un estatuto susceptible de ser cambiado y ese cambio lo hace la asamblea a instancias generalmente. Juan Pablo, si un estatuto indica que la organización tiene 5 directores y quisieran pasar a 7 directores, por ejemplo, ¿eso ameritaría un cambio de estatutos? Sí, necesariamente. Necesariamente se requiere un cambio de estatuto para que esas personas pasen a tener el rol de directores. Ahora, muchas veces en el intertanto, y mientras eso no se hace, se invita a personas que participan como si fueran directores y cumplen de alguna forma un rol muy parecido, pero no tienen el carácter de director y no tienen, por tanto, la responsabilidad que le corresponde y no están investidos del cargo. Para hacerlo se requiere una modificación de estatuto.
O sea, el número de directores es una de las menciones del estatuto, y entonces si es que hay que modificarlo, ya sea para aumentarlo o disminuirlo, se requiere una modificación. Perfecto, muchas gracias. Y acá una pregunta para Alejandra. Preguntan si el director ejecutivo debe participar de las reuniones de directorio. Yo creo que es muy útil que, o sea, no siempre tienen que estar durante toda la reunión, ¿ya? Sin embargo, el día a día que comentábamos, para entregarle ese día a día, para explicar con mayor eficacia lo que está pasando en mi organización, eso lo tengo yo como director ejecutivo en el fondo. Entonces creo que es muy importante hacerlo partícipe, aun cuando obviamente no es una obligación que esté, y seguramente van a haber sesiones donde no participe si es que dependiendo del tema y si es que el directorio así lo asume. Pero si vamos a hablar un poco también para analizar cómo va la ejecución de los distintos programas, de los distintos proyectos, este tema que decía José Miguel también en su exposición, le hace bien al director ejecutivo y a la institución misma ponerse a prueba, en el fondo, explicando cómo van los avances. Entonces, ganan todos. Muchas gracias, Ale. Y acá hay una pregunta para José Miguel que tiene que ver con su rol de presidente. ¿Cómo tú, José Miguel, vas evaluando a los directores y entregándoles feedback sobre su función en el directorio? Bueno, desde lo más básico es que cuando un director no va a una sesión lo llamo y le pregunto, ¿qué pasó? Buena, sí, pero te echamos de menos, hay formas de decirle, me di cuenta que no estaba, es decir, no pasaste colado. Lo segundo es que a veces le pido a algún director un apoyo o alguna ayuda especial con algún tema. Entonces, también una manera de ir involucrándolo en lo que nos falte como grupo, ¿sí? También me pasa que en algunos temas que sé que se van a tratar en la sesión siguiente, le pido a alguien, digo, oye, esto es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el directorio de enero vamos a presentar como la estrategia de la organización para los próximos 4 años, y nos vamos a ir juntando con los distintos directores antes para ir haciendo la tarea y facilitar la discusión que viene. Entonces, al final uno tiene como presidente parte del rol de ayudar que este grupo de personas tengan cierta sincronía en el trabajo, que se mantengan activos, que se mantengan con ganas, ¿sí? A veces facilitar como las conexiones, si se genera un poquito de discusión en algún directorio, también calmar los ánimos, así, tratar de conducir al grupo y, como yo decía antes, jugar un poquito a dos bandas, en el sentido que a veces hay que estar más pro director ejecutivo para ayudarlo, y a veces hay que estar más pro directorio para que juntos ayudemos al director ejecutivo. Entonces hay que ver en qué lado de la cancha uno se para para tratar de aportar un poco más. Muchas gracias, José Miguel. Y para ir cerrando, Juan Pablo, dieron algunas preguntas sobre la asamblea. Si nos podías aclarar esta figura de la asamblea, ¿quiénes forman parte de la asamblea? Tanto en fundaciones como en corporaciones, porque acá nos mencionaban que tenían entendido que la asamblea es un órgano que funciona para las corporaciones y no para las fundaciones. Mira, puede haber fundaciones sin asamblea, pero lo normal es que la asamblea exista en corporaciones y en fundaciones. En las fundaciones donde no hay asamblea, el rol lo juega básicamente el fundador, que toma las decisiones junto con algún órgano conformado por personas que se dedican a gestionar al más alto nivel la organización, y en cambio en toda corporación sí hay asamblea. Esa es la distinción. Ahora, la asamblea juega un rol fundamental porque es el órgano de gobierno máximo que existe en las corporaciones siempre, y puede o no existir en las fundaciones, generalmente también, ¿no es cierto?, en las fundaciones. De forma tal de que ese órgano juega un rol fundamental, como les decía, a nivel de gobierno, y
delega la función de administración en el directorio, quien a su vez delega la función de ejecución de ese rol administrativo en el directorio ejecutivo. Esa es más o menos la estructura organizacional básica. ¿Y quiénes deberían formar parte de esta asamblea en una corporación, por ejemplo? En una corporación forman parte los socios, los miembros de la corporación. Recordemos que la corporación es una entidad organizada en torno a personas que se han reunido en función de la búsqueda de un fin, de un propósito. Ese propósito va a ser el que determine el fin, el objetivo a cumplir por parte de la organización, ¿no es cierto? La misión, básicamente, y cómo eso se va estructurando. En la fundación, puede haber o no asamblea, como decíamos, muchas veces la hay, porque es un órgano bien importante y que trasciende más allá del fundador, y si no la hay, entonces el rol del fundador y de las personas que lo rodean a él va a cumplir ese rol de la forma que está dicha en el estatuto. Para que trascienda la fundación, generalmente muchas veces ese rol inicial que le corresponde a unas pocas personas al interior de la fundación se transforma después en una asamblea conformada por esas mismas personas y por personas que ellos mismos van integrando como miembros de la asamblea. En la corporación, en cambio, asociación es mucho más claro quiénes la conforman y son los socios, porque la corporación es una reunión de personas, a diferencia de la fundación, que como sabemos es más bien la afectación de un patrimonio, ¿no es cierto?, a un determinado fin, donde lo principal, más allá de las personas que la conforman, es ese patrimonio que el fundador destina a un determinado fin. Muchas gracias. Y también aclarar que corporación es lo mismo que asociación, porque muchos de ustedes en sus estatutos probablemente sale escrito asociación y en ese caso son una corporación. Exactamente, esa es una buena aclaración, Romina, porque tanto la ley como generalmente los estatutos hacen sinónimo los conceptos corporación y asociación, a diferencia de la fundación. Perfecto. Y por último, para aprovechar estos últimos segunditos, preguntan si el comité es obligatorio en un directorio. Comité. Tener no. comités dentro de los directorios. No, para nada. De hecho, es excepcional que existan comités. Lo normal es que el directorio funcione sin comité. En organizaciones ya más sofisticadas se conforman comités, ya sea estatutariamente o de hecho. A veces no necesariamente están en los estatutos, pero sí los conforma el directorio de hecho, digamos. Pero es lo excepcional. Lo normal es que el directorio funcione sin comité y que los órganos sean el fundador, la Asamblea General, el directorio y el director ejecutivo. Muchas gracias, Juan Pablo. Alejandra. Sí, era por complementar un poco. Nosotros a veces lo que hacemos es que para algún tema en especial armamos un comité respecto a algo que nos preocupa, pero en el fondo es un comité chiquitito, de un tema que queremos ver en profundidad y que queremos además tomar la decisión antes de la próxima sesión de directorio. Entonces le pedimos a 2 o 3 directores que tienen alguna experiencia en eso, que nos ayuden con la información, pero en el fondo no es como una institución, es como que le pedimos a esos 3 directores o 4, no sé, que nos ayuden, y después se disuelve el comité. Eso también ayuda mucho. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora, para ir cerrando, quería pedirles a cada uno, Alejandra, José Miguel y Juan Pablo, si podían dejarnos 1 o 2 ideas para irnos con esa idea fuerza para la casa antes de irnos. ¿Parto yo? Por el orden de... Oye, a ver, una idea, yo creo que es súper importante de verdad preocuparse de buscar estos directores para enamorar a gente en el asado, en el té, con nuestra misión, contar lo que nosotros tenemos como sueño y vamos a encontrar gente que va a estar dispuesta, a acompañarnos, gente que tiene las competencias para ella. Entonces, no preocuparnos de estas grandes personalidades. Yo creo que de verdad el foco de estos directores para que nos ayuden es súper, súper importante. Y en siempre cuidar la dualidad, que no se pierda nunca, del Quijote Sancho.
estas organizaciones lo necesitan. Muchas gracias, Ale. José Miguel. Bueno, quizás darle un poco de ánimo a algunas preguntas que decían como que cuesta conseguir directores, ¿sí? Yo creo que el directorio es algo bien positivo dentro de si uno quiere fortalecer la organización, la causa de sus fundaciones o corporaciones. Entonces, vale la pena que le dediquen tiempo, sean regodiones para elegir gente, que les ayude, que les sume, exíjanles harto. A veces también se genera más compromiso cuando hay más exigencia, cuando lo aprietan, cuando la cosa es media laxa, a veces también lo que termina pasando es que el compromiso es medio laxo. Entonces, si lo aprietan, yo creo que van a andar mejor. Funciona, es un mal necesario, si se quiere decir. A veces a los directores ejecutivos no les gustan mucho los directorios, pero puede ser súper positivo si lo saben conducir, y yo creo que las fundaciones se fortalecen muchísimo cuando tienen un directorio que realmente uno le saca el jugo, y es un lugar muy bueno para que el director ejecutivo sienta apoyo, respaldo, y se sienta muy en el fondo como parte de un equipo y no muy solo, sobre todo que estas causas a veces los alma mater o los que están más dedicados realmente se sienten medio solos. Muchas gracias, José Miguel. Juan Pablo. Sí, quizás para cerrar, ver dos temas, uno más formal y uno más funcional, de fondo. En el tema formal, mi recomendación básica en este tema es tener un estatuto que contemple periodos no muy largos y buenas causales eventualmente de reemplazo o de remoción, que sean la herramienta que el presidente y el director ejecutivo puedan usar para buscar reemplazo en caso de ser necesario. Ojalá que no las tengan que usar, pero si llegan a eso, entonces que existan esas herramientas para efectos de que eso se pueda hacer. Un buen estatuto no es solo el que se genera al principio, sino que también el que se va modificando con el tiempo. Como decíamos, en ese sentido, el estatuto es un documento dinámico, tiene que irse adaptando a las necesidades y a la realidad de la organización, y se puede cambiar, y para eso es importante que haya buenos mecanismos también en el estatuto. Y en la parte más funcional, el rol permanente que le corresponde al presidente, director general, pero principalmente al presidente del director ejecutivo, de ir haciéndole coaching y de ir mirando cómo sus directores se desempeñan para efectos de usar estas herramientas que les puede dar el estatuto, de manera de tener siempre a la mano un directorio eficiente, comprometido y que permita cumplir la misión. Qué importante todo lo que nos han dicho hoy. Muchas gracias, Ale, José Miguel y Juan Pablo. Gracias a todos los que estuvimos conectados aquí. Quiero pedirles que antes de cerrar esta sesión, antes de salirse, puedan ir contestando la encuesta, que es muy cortita, que Manu la va a ir poniendo en el chat. Y recordarles que el 8 de enero vamos a tener otro webinar y vamos a abordar en esa oportunidad la dirección ejecutiva. Ya había muchas dudas al respecto que las podemos seguir resolviendo. Así que buenas tardes, que tengan un gran fin de semana todos y bueno, felices fiestas, por supuesto.